Naruto y las otras 2 docenas de estudiantes en la clase de tiro con arco salieron al campo y todos parpadearon sorprendidos. Una niña de cabello castaño rojizo de 12 años con un atuendo plateado los estaba esperando en lugar de Quirón, uno de los miembros principales de la cabaña Apoyo, que ocasionalmente reemplazaba al viejo centauro. Annabeth habló sorprendida. «Lady Artemisa». Artemisa asintió con la cabeza y luego habló. «Me alegra ver que me recuerdas, Annabeth». Artemisa miró a todos sus alumnos y descansó sus ojos en Naruto por un largo momento antes de continuar hablando. «Por mis propios motivos, Mikasa y yo nos quedaremos en el campamento All-Float por el resto del verano. Como tal, seré tu nuevo entrenador de tiro con arco durante el verano. Todos obedecerán mis instrucciones con prontitud y precisión. Si lo hace, pasará el resto del día como un chacalope. ¿Está claro?». Inmediatamente, todos los estudiantes comenzaron a asentir con la cabeza para mostrar que entendían las instrucciones de Artemis. Ninguno de ellos quería pasar el tiempo como chacalope. Por un breve segundo, una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Artemis. Luego hizo que todos se alinearan en el campo y comenzaran a disparar. Después de que se dispararon 5 voleas, Artemis ordenó que todos se detuvieran y transformó su primer jacalope. Su tonto sobrino pensó que sería mejor disparar el 6º disparo que había dibujado en lugar de volver a poner la flecha en su carcaj. Mientras el nuevo jacalope corría por la seguridad de su cabina, Artemis comenzó a caminar por el campo criticando los disparos de todos. A pesar de lo que la mayoría de los chicos pensaban, ella no se burlaba de ellos, no los menospreciaba y no los juzgaba más severamente que a las chicas. Parte de Artemisa quería gemir de frustración cuando captaba esos pensamientos superficiales de sus alumnos. Era la diosa de las doncellas, no las feminazis por el bien del Olimpo. De alguna manera, la gente había tomado sus ataques contra la repugnante escoria que lastimaba a las niñas y lo convertía en odio hacia todos los hombres. Su actitud normal hacia los hombres era una indiferencia cautelosa. Sin embargo, lo más estresante de Naruto para Artemisa fueron sus pensamientos sobre ella o, para ser más precisos, la falta de pensamientos que ella percibió. No se suponía que eso sucediera en absoluto. Los pensamientos superficiales eran algo que cualquier deidad podía captar de los mortales o semidioses. Los pensamientos de semidioses estaban más apagados que los de un mortal gracias a la sangre divina en sus venas, pero eso se parecía más al zumbido de una mosca que al graznido de un loro. La sinfonía de pensamientos apagada era generalmente algo que Artemis como todas las demás deidades ignoraron. Después de unos cientos de años, uno habrá escuchado todo el pensamiento que la gente puede tener sobre usted. Las deidades solo necesitaban leer los pensamientos de una persona si buscaban información específica como Artemis había intentado hacer hace varios años. Este no fue el caso con Naruto. Sus pensamientos superficiales no se transmitían en absoluto. Dioses y diosas no estaban acostumbrados a lidiar con cosas nuevas y Artemisa encontró que su incapacidad para leer a Naruto era muy estresante. También hizo su tarea de hacer que Naruto fuera más difícil ya que muchas deidades usaban la lectura de los pensamientos superficiales de un mortal para ayudarlos a ganar sus conquistas. Artemisa siempre había considerado que era bastante grosero con sus familiares hacerlo. Esto fue especialmente para sus parientes masculinos porque a muchos de ellos les gustaba alardear de lo rápido que seducían sus conquistas. Tartarus, la única razón por la que Artemis estaba considerando usar esa táctica era porque no podía fallar a sus cazadores al no atrapar a Naruto. La historia continúa abajo. Finalmente, la clase terminó y Artemis pudo enviarlos en su camino. Parte de ella quería tirar a Naruto a un lado y hablar con él. No lo hizo porque estaba demasiado incómoda con la idea de estar a solas con él ahora que no podía leerlo. Artemisa sabía que no tendría estudiantes por un tiempo y decidió quemar algo de estrés corriendo por el bosque. Mientras corría, no tenía que pensar por qué estaba en el campamento All-Float o qué podría deparar el futuro. Ella simplemente podría ser. La carrera de Artemis terminó cuando escuchó una voz que gritaba: ¿Ya te has aclarado la cabeza? Artemisa se detuvo a medio paso y se puso en posición defensiva. Sus ojos rápidamente vieron a alguien acostado contra el tronco del árbol en una rama de un árbol cercano. La diosa doncella tardó una fracción de segundo en reconocer la figura y sus ojos se entrecerraron furiosos. Ella inmediatamente silbó. Hera. ¿Qué estás haciendo aquí? Hera miró a Artemis y dijo con desdén: ¿Qué? ¿No puede una diosa ir a ver a una de sus sobrinas menos molestas? Se supone que hoy es tu primera reunión oficial con tu futuro esposo si juegas tus cartas justo después todo.
Una parte de mí tenía curiosidad por ver si tratarías de seducir a Naruto o yo si solo guardas las tumbas en el barro para cuando tus novios potenciales estén dormidos. Sin pensarlo dos veces, Artemis saltó al aire y aterrizó en una rama de árbol al lado de Era. Luego siseó, ¿estás tratando de obligarme a hacer ese trato tuyo? ¿Cómo silenciaste los pensamientos de Naruto? La genuina sorpresa apareció en el rostro de Era y ella murmuró, ¿los pensamientos de Naruto son mudos? Era pensó en todas las veces que había estado con Naruto y abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta de que nunca había escuchado sus pensamientos superficiales como los otros semidioses que encontró. Los pensamientos de Naruto eran tan abiertos para ella como cualquier otro medio sangre, pero eso se debía al fragmento de Kushina que estaba sellado en el sello con el Kyuubi. No estoy seguro de cómo sucedió eso, definitivamente tendré que investigarlo en mi tiempo libre. Era sacudió la cabeza y dijo, puedo ver eso más tarde. Luego se volvió hacia Artemis y dijo, la verdad, Artemis, es que vine aquí para intentar ofrecerte algo de apoyo. Al igual que yo, te estás preparando para experimentar partes de tus dominios que nunca quisiste enfrentar. Los ojos de Artemis se entrecerraron y preguntó, ¿qué quieres decir con eso? La diosa más joven observó cómo la cara de Era adquiría una expresión vacía y premonitoria. Como saben, experimentamos nuestros dominios como parte de gobernar sobre ellos. Lo que todos tendemos a olvidar es que eventualmente tenemos que experimentar todos los aspectos de nuestros dominios. Podemos retrasar esos aspectos durante un tiempo extremadamente largo, incluso para los estándares inmortales, pero el destino tiene una manera de alcanzarnos. Sinceramente, no fui consciente de esto hasta que Kushina nació cuando fui al destino sobre mi situación en ese momento. Me explicaron esto y luego me aconsejaron que tuviera a Naruto en parte poner tu apuesta en juego. Es la más amable de las dos alternativas que estás a punto de enfrentar. El miedo heló la columna vertebral de Artemisa y ella susurró, ¿no quieres decir? No podía decir la otra opción con la esperanza de haber escuchado mal. Era frunció el ceño y dijo, si realmente no puedes soportar estar con Naruto y estás dispuesto a perder a tus cazadores, entonces te insto a que encuentres un marido que puedas soportar y tener a su hijo. Si no lo haces, entonces el destino me lo ha asegurado. Serás violada en las próximas décadas. Independientemente de tus deseos, tus años como doncella están contados tal como están contados los años de mi matrimonio. Era dejó escapar una risa amarga y dijo, supongo que así es como se sienten los mortales cuando otras deidades deciden hacer deporte con ellos. Antes de que el pensamiento de Artemisa pudiera deprimirse, Hera se puso de pie y sorprendió a la diosa más joven en un fuerte abrazo. Parte de Artemis estaba sorprendida por las acciones de Hera. Si bien las dos diosas solían ser muy amigables, nunca habían estado muy unidas. Otra parte de Artemis estaba emocionada por la calidez y cercanía que Hera estaba ofreciendo como medio para expulsar su terror ante las noticias recientes. Durante varios minutos, los dos se quedaron juntos abrazándose. Finalmente, Hera terminó el abrazo y dijo, ambos enfrentamos desafíos que nunca quisimos enfrentar. Incluso si no hubiera creado mi avatar, eventualmente habría sido impulsado a escupir a un amante para que mi esposo sintiera el dolor de adulterio. Parte de mí todavía quiere creer que tal cosa no sucedería. Sin embargo, el destino fue bastante claro en ese punto. Te diré esto como mi regalo de boda, incluso si no te casas con Naruto, te permitiré acceder a mi manantial sagrado para que puedas recuperar tu virginidad una vez al año. Tan pronto como Hera dijo que desapareció, dejó a Artemisa sola en el bosque. Zoe frunció el ceño mientras miraba su cena. La comida en sí era buena. De hecho, las ninfas que lo prepararon habían reservado los mejores cortes y selecciones para la cabaña Artemisa, como solían hacer siempre que Unt visitaba el campamento Alflor. Su ceño se debió a que los camper habían terminado su captura semanal del juego de la bandera hace unas horas, y Artemis les había dicho que tendrían que unirse en la próxima ronda de captura de la bandera. A diferencia de los juegos anteriores, Hunter no vería a camper ya que Unt estaba inscrito para la sesión de verano y, por lo tanto, se consideraba campista en lo que respecta a las reglas. La única razón por la que Chiron no les había pedido que se unieran a esta última ronda, fue porque la cacería se produjo a mediados de la semana. El equipo rojo había vuelto a ganar, pero los vítores fueron más apagados que la última victoria del equipo. Un miembro de la cabina de Hefesto había recibido la bandera del equipo azul. Como una cabina no podía tener dos banderas, Beckendorf debía entregar la segunda bandera a la cabina que más había contribuido a la victoria del equipo.
Beckendorf le había dado la bandera azul a Naruto a pesar de algunas protestas de sus hermanos y de los campistas de Ares. La razón principal por la que sus hermanos se quejaron fue porque no querían pelear contra Naruto. Tener que unirse a la estúpida captura del juego de la bandera era solo una parte del mal humor de Zoe. El otro problema más profundo para ella era cómo el equipo rojo ganó el juego. Habían usado tácticas y formaciones completamente diferentes a las que ella había visto. Por lo general, los campistas usaban un pequeño conjunto de tácticas que les habían transmitido desde hermanos mayores a hermanos menores. Esas tácticas habían disminuido mucho desde la gran separación porque las tácticas perdidas habían sido creadas para tratar con los romanos. Las tácticas y estrategias que Naruto había introducido tan recientemente en Camalflor eran muy únicas. Tampoco tenían base en las tácticas habituales de sangre media o en las tácticas mortales. Además, Zoe había visto algo muy inquietante cuando observó el juego para descubrir más sobre Naruto. La doctrina de batalla que Naruto estaba presentando a los campistas era la de la guerra total entre semidioses y no era la suya. Era claro para sus ojos experimentados que Naruto había aprendido estas estrategias y formaciones de batalla de algún lado. Simplemente no había la aspereza del diseño en ellos para ser una creación original. Zoe había visto muchos puntos donde los campistas habían sido pobres en la ejecución de la nueva doctrina de batalla de Naruto y había otras señales de que Naruto no había ajustado todo a las habilidades de los semidioses exactamente por el momento. Sin embargo, todo lo que Zoe vio fue evidencia irrefutable de que Naruto estaba recurriendo a una doctrina de batalla que había sido refinada en los fuegos de la guerra. Eso asustó al viejo cazador más de lo que quería admitir. Las doctrinas de batalla son producto de su tiempo y de las situaciones de las personas que las crean. El único tipo de situación que podría crear tal doctrina en la que Zoe podría pensar sería si la antigua Grecia hubiera estado poblada de semidioses que reemplazaran a los mortales. ¿Dónde se escondían estos supuestos semidioses y cómo llegaron a ser? Ni siquiera el dios más cachondo podía engendrar tantos mestizos. Eso se había demostrado durante la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando algunos dioses, como Zeus y Apolo, literalmente tenían concursos para ver quién podía follar a la mayor cantidad de prostitutas en un día. Artemisa miró a su teniente y suspiró mientras miraba la confusión y preocupación de Zoe. Era obvio para ella que la confusión de Zoe estaba sobre lo que había visto durante el juego de capturar la bandera. Honestamente, lo que había visto asustó un poco a Artemisa también. Al menos tenía la comodidad de saber que era casi imposible que algo fuera o viniera del mundo shinobi. Sin embargo, otra parte de Artemis estaba orgullosa de lo que había visto. Es posible que no haya hecho las paces por tener que casarse con Naruto, pero estaba en paz con el tipo de hombre que era. Era amable, amigable, decidido, leal e inteligente. La diosa se volvió hacia Zoe y le dijo, ¿por qué no alineas la caza contra Naruto en el próximo juego? Sé que tú y el resto de las chicas quieren desafiar a Naruto por lo que debe ser. Les ofrecería a todos una oportunidad de desahogar una cierta frustración de una manera saludable. Además, con todos los cambios que Naruto está introduciendo en el juego de los campers, podría ser interesante para todos ustedes nuevamente. Zoe sonrió y dijo, lo pensaré, Lady Artemis. Sería divertido poner a ese chico en su lugar. La próxima semana después de la tercera captura del juego de la bandera, los cazadores salieron del bosque cubiertos de pasteles de crema, pintura rosa, perfume y barro. Su orgullo aún estaba en el bosque llorando por la humillante derrota que Naruto acababa de entregarles. Los había derrotado con solo las cabañas Apolo, Afrodita y Hermes a su lado. ¿Cómo demonios había puesto el equipo azul todas esas trampas antes de que Chiron comenzara el juego? La mayoría de los cazadores también querían saber cómo Naruto se había movido tan rápido en todo el campo de batalla. Zoe sabía que había algo sospechoso en las apariencias de Naruto en todo el campo de batalla. Los senderos no terminan repentinamente con la presa desapareciendo en el aire, especialmente cuando un cazador está cazando y la persona simplemente desaparece de la vista por un segundo. También molestó a Zoe porque algunos de Naruto los avistamientos de sus cazadores fueron al mismo tiempo en diferentes partes del campo de batalla. Eso no tenía ningún sentido para ella en absoluto. Sin embargo, tan confundidos como estaban los cazadores, tuvieron que admitir que Naruto los había derrotado por completo. El hecho de que sus compatriotas en el equipo rojo también estuvieran vestidos con trajes de broma era un pequeño consuelo para ellos. Ese consuelo se desvaneció para los cazadores cuando vieron a Artemisa caminando hacia ellos y todos bajaron la cabeza avergonzados.
no habían perdido ante un camper en capturar la bandera desde los años 1200. Artemis no hizo comentarios sobre el estado de sus cazadores, ya que no quería que se sintieran más avergonzados de lo que ya se sentían. En cambio, Artemis le dio a Zoe un pequeño gesto de reconocimiento y luego caminó hacia el equipo azul. Los miembros más entusiasmados del equipo se callaron de inmediato, ya que tenían miedo de ganarse la ira de Artemisa debido a la reciente humillación de los cazadores. Naturalmente, Naruto era el único que no estaba preocupado por la ira de Artemis. Los cazadores habían perdido el juego de forma justa, así que no debería haber problemas, ¿verdad? A diferencia del líder del equipo azul, los otros mestizos estaban mucho más preocupados por la reacción de Artemis. Claro que había sido más amigable con los mestizos que la percepción popular, pero esto era la humillación de algo que ella apreciaba. Las deidades no eran las más comprensivas de los seres cuando algo que les gustaba era atacado o convertido en una burla. Las diosas en particular eran bien conocidas por querer desquitarse. Los miembros del equipo azul comenzaron a separarse para que Artemisa pudiera caminar hacia Naruto sin romper su paso. Se detuvo a solo un pie delante del joven shinobi y dijo: «Sígueme, Naruto. Quiero hablar contigo». Naruto asintió con la cabeza y lo siguió después de que Artemisa ignorara las preocupadas miradas que sus amigos le estaban enviando. El dúo regresó rápidamente al bosque hasta que llegaron al mismo lugar donde Artemis y Hera habían hablado brevemente el uno con el otro hace menos de 2 semanas. Si bien Hera había aparecido 2 veces más en el campamento desde entonces para su visita semanal con Naruto y sus parientes medio sangre, Artemis había hecho un esfuerzo por evitar a Hera durante esas visitas. Artemisa se apoyó contra uno de los troncos de los árboles y preguntó: «¿Por qué pusiste esas trampas para mis cazadores?». En respuesta a esa pregunta, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó la cabeza confundido. ¿A qué te refieres con Artemisa? ¿Las trampas normalmente no han sido parte de la captura de la bandera? Artemisa levantó una ceja sorprendido y luego aclaró: las trampas son comunes en la captura de la bandera a pesar de que han disminuido en popularidad en la última década más o menos para los campers. Lo que no es común es que las trampas se carguen con pasteles de crema, cubos de pintura, perfume y otros medios para humillar a los atrapados en las trampas. Al instante, los ojos de Naruto se abrieron al darse cuenta. Ahora entiendo lo que estás preguntando. Con toda honestidad, la razón por la que hice que mi equipo pusiera esas trampas fue que no vi otra forma de usar trampas legales para ayudarme. Con todos esos años de experiencia, tus cazadores tener alguna trampa que no haya matado o mutilado no hubiera sido eficaz para detenerlos. Eso es especialmente cierto ya que la mayoría de los campers no tienen la primera pista sobre cómo construir una trampa decente. Una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Artemisa. Por un lado, estaba complacida de que Naruto reconociera la habilidad de sus cazadores. Demasiados mestizos atribuyeron sus derrotas a las manos de la cacería a los errores de sus aliados en lugar de reconocer la habilidad superior de la caza. Pero, por otro lado, no veía por qué Naruto tendría que traer el tipo de ataques que hizo. Y esto te lleva a usar el tipo de trampas que hiciste porque... Una sonrisa de zorro apareció en la cara de Naruto. Es muy simple, Artemisa. La cantidad de habilidad que alguien puede usar en la batalla es proporcional a su nivel en una situación. Quería llevar las habilidades de los cazadores a un punto en el que fueran iguales a las habilidades promedio de mis compañeros de equipo. Para hacer eso tuve que molestarlos hasta el punto de que estarían en una rabia ciega. Dado lo rápido que perdieron la calma, diría que mis trampas lograron su objetivo. Espero que no te ofende, Artemisa, pero es solo un juego. Parte de Artemisa se ofendió por lo que Naruto había hecho. Ella había estado frotando la racha ganadora de Unt en las caras de los otros olímpicos durante siglos. Había sido un motivo de orgullo para ella que los cazadores fueran más hábiles, entrenados y disciplinados que cualquier campista. Parte de ella estaba furiosa por perder eso ante un preadolescente punk, incluso si dicho preadolescente tenía casi 1 década y media de entrenamiento de guerra. Sin embargo, otra parte de Artemis estaba encantada con el desafío que Naruto le estaba dando a sus cazadores. Como la diosa de la caza, Artemisa amaba los desafíos. Pocas cosas realmente pueden hacer que la sangre bombee como cazar una bestia poderosa y peligrosa. Desafortunadamente para Artemisa, ella ya había cazado a todos los animales y monstruos de la tierra, por lo que una parte de la emoción se perdió con su pasatiempo favorito. Simplemente no había tenido un desafío como este desde la era de la exploración, cuando se abrieron nuevos continentes llenos de presas desconocidas para que cazara.
Naruto estaba lleno de sorpresas y ella, al observar su entrenamiento nocturno, sabía que no había desatado una décima parte de las tácticas y trucos a su disposición. Su espíritu deportivo también era un poco entrañable para la diosa, ya que sabía que la mayoría de los otros campistas presentes o pasados habrían estado tratando de frotar la reciente victoria en sus rostros de cazadores. Esa prisa vieja y medio olvidada volvió a Artemisa mientras miraba a Naruto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras hablaba. No me ofende que hayas vuelto interesante el juego. Eso hace que las futuras victorias de mis cazadores sean aún más dulces. Luke Castellan observó cómo Naruto y Artemis regresaban del bosque hablando como viejos amigos. Tan pronto como Artemisa dejó el lado de Naruto, la mayoría del equipo azul se apresuró a levantar a Naruto en la victoria. Luke bajó la mirada hacia la bandera roja capturada y sintió la ira arder en su pecho. Parte de los 17 años estaba molesto porque todos estaban alabando a Naruto como si el niño hubiera hecho todo el trabajo en el juego. Él fue quien capturó la bandera y la logró cruzar el río de manera segura. Sí, Naruto merecía algunos elogios por planear su victoria, pero fue él quien lo logró. El hecho de que Naruto y Artemisa fueran tan amigables el uno con el otro también le molestaba a Luke. Luke recordó el desprecio frío que la diosa había tenido por él cuando él, Thalía y Annabeth se encontraron con la caza hace tantos años. A ella no le había importado en absoluto lo que podría haberle sucedido cuando salió del campamento de caza. Todo lo que le importaba en aquel entonces era conseguir que Thalía y Annabeth fueran sus sirvientes. Ahora ella era amigable con Naruto. Eso tenía que ser una especie de estafa dada la apuesta que hizo con Afrodita. Cuando los campistas se mudaron a sus mesas, Luke no pudo evitar pensar en lo injusto e incorrecto que era todo. Era casi repugnante cuánto jugaban los dioses favoritos. ¿Cuántos mestizos había conocido durante los años que murieron porque nunca llegaron al campamento? ¿Cuántos campistas nunca fueron reclamados por sus padres irresponsables que ni siquiera se molestaron en reconocer que tenían hijos? ¿Por qué su cabina no recibió la mayor cantidad de suministros ya que tenía la mayor cantidad de residentes? No fue justo ni correcto. La injusticia en el sistema olímpico tenía a Naruto como un ejemplo perfecto. No tuvo que sufrir ninguna dificultad para llegar al campamento. Era lo había dado al cuidado de un mestizo que había llegado al mundo y que luego lo había enviado a un viaje seguro al campamento. Además, Naruto había sido reclamado en el instante en que llegó al campamento Alflor y consiguió una cabaña para él que Era le había personalizado. ¿Por qué debería llevar el tratamiento real a la calle fácil mientras que otros tenían que sudar sangre para obtener la mitad? ¿Cómo es que Era podía venir al campamento todas las semanas para ver a su hijo pero su padre no podía molestarse en visitar el campamento? La ira de Luke por la injusticia del campamento lo cegó a algunos detalles muy importantes. El detalle más importante fue que Cabin 11 había estado recibiendo una afluencia de nuevos suministros, como toallas, artículos de tocador y nuevas bolsas de campamento. Luke simplemente había descartado esos suministros a medida que sus hermanos mejoraban en asaltar el almacén del campamento. Sin embargo, la verdad era que Naruto estaba usando sus derechos como concejal de cabina para transferir la asignación excesiva de suministros de la cabina 2 a la cabina 11. No le estaban haciendo ningún bien, ¿por qué debería aferrarse a ellos? La cena fue una excelente comida como siempre y los antiguos miembros del equipo rojo pronto también estaban de buen humor. La cabaña 8 recuperó rápidamente su atmósfera bulliciosa habitual una vez que Artemis pasó por que Naruto había puesto las trampas que hizo y les prometió entrenamiento adicional. La ira de Luke se había calmado bajo las felicitaciones privadas de sus compañeros de cabina. El único que no estaba de humor jovial era Naruto porque una vez más estaba comiendo solo. Estaba feliz de que su equipo hubiera ganado una vez más, pero el aislamiento involuntario a la hora de las comidas solo comió en el medio sangre de Shinobi. Hacia el final de la cena sonó una campana en la casa grande que llamó la atención de todos. Quirón se levantó de inmediato y comenzó a caminar hacia la casa grande, mientras que casi todas las mesas se calmaron. Los únicos que hablaron fueron los miembros menores de la cacería que querían saber qué estaba pasando. Naruto mejoró su audición lo mejor que pudo y escuchó mientras Artemis comenzaba a hablar. Los campers están a punto de descubrir quién de ellos liderará una misión este año. Cada año, un olímpico elige un campeón y les da una tarea para realizar por un gran honor. Por lo general, emitimos esta búsqueda 1 o 2 semanas después de que comience la sesión de verano, pero a más tardar al final del primer mes. Este año es la oportunidad de Hermes de elegir un campeón.
Los campistas están esperando saber quién será elegido, ya que esta búsqueda anual es la única búsqueda que será emitido a un medio sangre a menos que surja una emergencia. Naruto envió una oración silenciosa de agradecimiento a Teach para que el resto de los campistas se mantuvieran en silencio. Le habían dicho que se había instituido una búsqueda anual para el campamento desde los años 50, pero no le habían dicho nada sobre cómo funcionaba. Naruto también agradeció a Artemisa por explicarle las cosas a sus cazadores para que también pudiera aprender. Artemis levantó una ceja ligeramente y miró a Naruto por un segundo después de escuchar su oración. Caroline luego preguntó: ¿también das misiones, Lady Artemis? Esa pregunta hizo que la mayoría de los cazadores miraran a su amante con curiosidad. Artemisa asintió con la cabeza y respondió: también doy misiones cuando es mi turno de elegir un campeón. La mayoría de las veces elegiré a una joven doncella como mi campeona, especialmente si hay un ex candidato para la caza que no acepte mi oferta de unirnos a nosotros por razones respetables. La última vez fue mi turno, cambié un poco las cosas al elegir a uno de mis sobrinos más humildes. Hubo un anillo de esclavistas sexuales que perseguía a las ninfas que quería que cerraran y yo no quería arriesgar a mi campeón al mismo destino. Afortunadamente, él y su equipo pudieron cumplir su misión y liberar a las ninfas antes de que la mayoría fueran violadas. Las cosas se calmaron en el pabellón después de que Artemis terminó su explicación mientras todos esperaban a que Quirón regresara. Minutos después, aunque parecían horas para la mayoría de los campistas, Chiron regresó de la casa grande con una sonrisa en su rostro. Trotó hacia la mesa principal y luego se dio la vuelta para mirar a sus alumnos. Todos tengo buenas noticias. El campeón y la búsqueda de este año se han decidido. Luke Castellan, hijo de Lord Hermes, vendrá aquí. Una ronda de aplausos estalló en la mesa de la cabina 11 cuando Luke se puso de pie con sorpresa en todo el rostro. Luke vio las caras sonrientes de sus amigos y luego se acercó a Quirón. El entrenador eterno puso una mano sobre el hombro de Luke y dijo: Lord Hermes le ha dado a Luke una tarea formidable, pero que él y yo sabemos que Luke puede cumplir. Se le ha encomendado la tarea de viajar al jardín de las Hespérides y recuperar una manzana dorada desde el jardín. Esta es una búsqueda que no se ha completado con éxito desde que Marco Polo, hijo de Nike, completó esta búsqueda en 1296. Quirón se volvió hacia Luke y le dijo: como eres el campeón de la búsqueda, mañana estás excusado de las actividades del campamento. Te recomiendo que le preguntes al oráculo sobre la búsqueda en la mañana para que puedas tener un poco de tiempo para pensar en sus consejos. Piensa en lo que te dicen con mucho cuidado y escoge sabiamente a tus compañeros. Tengo plena confianza en tu éxito, muchacho, pero uno siempre puede fallar si no piensan bien las cosas. La mayoría de los campistas se energizaron una vez que Luke había recibido su misión. Casi todos los mestizos aventureros esperaban que Luke los eligiera para acompañarlo en la búsqueda. De hecho, el adolescente tenía una pequeña multitud de compañeros que los seguirían a la casa grande para que pudiera visitar el oráculo. Zoe estaba comprensiblemente de mal humor desde que Chiron reveló que la búsqueda era repetir el 11º parto de Hércules. Todos los cazadores le dieron un poco de espacio para tratar de refrescarse sabiendo que Zoe siempre se molestaba cuando se realizaba esta búsqueda en particular. Incluso Artemisa prefería dejar que su amiga mayor tuviera algo de espacio cuando se metía en uno de estos estados de ánimo. Los campistas sabían que algo andaba mal con Zoe esta mañana, así que la rodearon aún más de lo normal. Aparentemente, Naruto fue la única persona en Camel Floor que no recibió el memorando para dejar sola a Zoe. La vio enojada paseándose detrás de la cabina 8 desde su percha en la parte superior de su cabina. La razón por la que Naruto estaba en el techo de la cabaña 2 era porque quería probar su habilidad para escalar discretamente sin usar chakra. Tan pronto como Naruto notó lo mal que estaba el humor de Zoe, saltó al suelo y comenzó a caminar hacia Zoe. Justo cuando Naruto se acercaba a la cabina 6, Zoe se dio la vuelta y lo agredió verbalmente. ¿Qué haces aquí, Uzumaki? ¿No deberías estar en ese grupo de tontos que desean ser parte de la búsqueda? Los ojos de Naruto se entrecerraron y rápidamente respondió: ese árbol le pertenece a mi madre. ¿Por qué Tártaro querría robarle una manzana? Mi madre ha hecho todo lo que estaba en su poder para cuidarme mientras seguía obedeciendo las leyes. Ahora yo no sé sobre ti, pero en mi libro robarle a mi madre después de todo lo que ha hecho por mí me haría sentir más bajo que la mierda. Zoe se sorprendió por la fuerza de la respuesta de Naruto. Estaba a punto de tomar represalias cuando las palabras de Naruto se hundieron en su cabeza.
Rápidamente se dio cuenta de que de todas las personas en el campamento, él sería la única otra persona que tendría sentimientos negativos sobre la búsqueda de Luke. Zoe respiró hondo para recuperar el control de su temperamento y luego habló. Supongo que tendrías una razón para no desear estar en esta búsqueda. Pero mi otra pregunta sigue siendo: ¿por qué estás aquí hablando conmigo, Uzumaki? Naruto levantó una ceja y rápidamente respondió: estás molesto por algo y quiero intentar ayudarte a volver a tu estado habitual. Muy rápidamente, Zoe respondió: no hay nada que puedas hacer para ayudarme. Casi al instante, Naruto respondió: eso no es cierto. Podría escucharte hablar sobre lo que te está molestando. Tal vez pueda ofrecerte un consejo o señalar algo que podrías haber pasado por alto. Zoe le dirigió a Naruto una mirada cruel tratando de obligarlo a huir. Para su sorpresa, Naruto la miró de frente y no se vio afectada en absoluto. Ese hecho aumentó ligeramente su diminuto respeto por él. Finalmente, Zoe se vio obligada a apartar la mirada de Naruto y dirigió su mirada al suelo. No podrías comprender cuáles son mis problemas, muchacho. Estos problemas no tendrían algo que ver con la misión recientemente publicada, ¿verdad? La cabeza de Zoe se levantó cuando escuchó a Naruto decir eso. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro y continuó. Anoche, después de mi entrenamiento, irrumpí en los registros de misiones de Kiron y descubrí algo interesante. La búsqueda para recuperar una manzana dorada del jardín de las Hespérides se ha emitido 450 veces. Pero, solo Heracles y Marco Polo. Bajo la entrada de Marco Polo, menciona que solo pudo completar su búsqueda al obtener el consejo de una ninfa llamada Zoe Nitsade. Además, menciona que la razón por la que viajó a China fue para capturar a un par de Kilin como el precio de la ninfa por su ayuda. La historia continúa. Abajo una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Zoe mientras pensaba en las bestias míticas del lejano oriente que Marco le había dado todos esos siglos atrás. A mi señora les pareció el deporte más agradable. Naruto sonrió y dijo: entonces supongo que es seguro decir que eres el factor X que permitió a Heracles y Marco Polo tener éxito donde otros fallaron. Zoe respondió con cautela: supongo que eso podría decirse de mí, pero eso es todo lo que diré sobre el tema. Está bien, Zoe. Solo recuerda que estaré aquí si necesitas a alguien para hablar sobre esta situación. Dicho eso, Naruto se alejó de Zoe después de darle una última sonrisa. Para sorpresa de Zoe, se encontró sintiéndose mejor acerca de que esa búsqueda volviera a aparecer después de hablar con Naruto que antes. Quizás fue debido a que descubrió que Marco Polo había reconocido su ayuda a diferencia de ese hombre. 20 días después, Luke se arrastró de regreso al campamento con una venda de campo que cubría el lado izquierdo de su cara y el resto de su cuerpo cubierto de moretones. Una de las dríadas cercanas vio a Luke, lo recogió y comenzó a llevarlo al campamento. Cuando la dríada llevó a Luke hacia la casa grande, varios mestizos vieron a Luke y gritaron en estado de shock. Sus gritos rápidamente atrajeron la atención de más campistas, lo que resultó en una estampida de mestizos hacia la casa grande. Solo la cabaña 8 y Naruto no quedaron atrapados en el estampado de mestizos preocupados. Todos estaban enfocados en un juego de ir entre Artemis y Naruto. Artemis había desafiado a Naruto a un juego de mesa de su elección para hacer algo diferente como ella le dijo. En realidad, Artemis estaba tratando de hacer que Naruto la viera como una amiga en lugar de como una maestra amigable. Era el primer paso en su plan para conseguirlo como su esposo. Se sorprendió un poco cuando Naruto sugirió ir y solo estaba vagamente familiarizada con el juego. Tártaro, ella ni siquiera habría oído hablar del juego si Apolo no hubiera ido a Japón en la década de 1940 y tuviera su locura por la cultura oriental. El juego aparentemente simple desafiaba a Artemisa y encontró que el desafío era emocionante. La conmoción en el campamento alejó la atención del dúo de su juego y los hizo mirar a la casa grande. Naruto frunció el ceño ya que había una nota preocupada en la conmoción en lugar de los víctores que deberían estar allí si la búsqueda era exitosa. Naruto se volvió para mirar a Artemisa y dijo: ¿Luke falló en su búsqueda, no? Artemis frunció el ceño y asintió con la cabeza. Todos sabíamos que fracasaría en esa búsqueda, ya que no pidió la ayuda adecuada o no hizo la investigación necesaria en su búsqueda. El ceño de Artemisa se endureció y leyó brevemente la mente de Luke. Chico tonto, estaba tan concentrado en que su estúpido orgullo fuera herido por hacer una búsqueda que alguien más ya había hecho que causó que sus compañeros murieran por descuido. Hermes tendrá mucho que responder ante el consejo por hacer un asco tan desagradable desajuste de búsqueda y campeón. Demeter y Atenea se encargarán de eso.
Naruto miró hacia su regazo avergonzado. Sabía que Luke había malinterpretado la profecía del oráculo cuando eligió a uno de los hijos de Demeter como compañero de la búsqueda. La línea el éxito o el fracaso recae en el ayudante del jardinero se refería a Zoe y no a un miembro de la cabaña 4. Antes de que Luke se fuera, Naruto había tratado de decirle a Luke que estaba cometiendo un error, pero el campista más viejo lo había ignorado. Tal vez debería haber secuestrado al joven y forzarlo a leer los hechos de la búsqueda. No es que Naruto quisiera que la búsqueda tuviera éxito ya que se suponía que Luke debía robarle a su madre, pero tampoco quería que nadie muriera. Zoe también hizo una mueca cuando Artemisa declaró que los compañeros de Luke estaban muertos. Ella podría haber estado molesta con esos dos niños porque estaban demasiado orgullosos de sus magros logros. Sin embargo, eso no significaba que ella quisiera que murieran en esta búsqueda. Ella había esperado que se despertaran un poco y se volvieran un poco menos insufribles. Una rápida mirada a Naruto le dijo a Zoe que Naruto se sentía igual de culpable, si no más, por los resultados de la búsqueda que ella. Leer la mente de su teniente le dijo a Artemisa todo lo que necesitaba saber sobre la situación de Zoe y Naruto. Miró a cada uno de ellos y luego dijo, ninguno de los dos tiene la culpa de este desastre. Es solo de Hermes y su hijo. Hermes debería haber sabido mejor que dar una búsqueda que ha malinterpretado detalles conocidos popularmente. Luke debería haber investigado adecuadamente su búsqueda y haber mantenido su ego bajo control. El hecho de que rechazara el consejo de los aliados pensando que buscaban un pedazo de gloria elimina cualquier pena por sus malas elecciones. De repente, todo el campamento se llenó con el sonido de un toro bramando. Artemisa miró a sus cazadores y notó su expresión de sorpresa e inquietud. Todavía estaban sorprendidos de cómo llamó a todos los dioses a un consejo. Desde que el poder en el Olimpo se trasladó a Hera, el tradicional trueno había dejado de usarse. Los campistas medio sangrientos se sorprendieron por el bramido, pero no estaban tan inquietos al respecto como los residentes más longevos del campamento. No es sorprendente, ya que cada medio sangre en el campamento llegó después de que Hera armara a Zeus con un papel de mascarón. Artemis le dio a Naruto una pequeña sonrisa y dijo, tengo que ir y probablemente lidiar con las consecuencias de esta búsqueda, así que tendré que concederte este juego. Quizás podamos jugarlo otra vez, Naruto. Naruto asintió con la cabeza y respondió, eso sería genial, Artemisa. Espero con ansias nuestra revancha. Hera frunció el ceño mientras miraba a Hermes con furia en los ojos. Se dio cuenta de que Dioniso finalmente entró en la sala del consejo como un borracho muerto. Era insultante que le llevó 10 minutos llegar a la sala del consejo mientras que Artemis estaba sentado en poco más de un minuto. Una vez que Dioniso se sentó, ella se levantó para hablar. Todos estamos aquí para discutir el desastre de una búsqueda que se emitió recientemente. Atenea, lee tus hallazgos. Atenea se levantó de su trono con su rostro una mezcla casi demoníaca de rabia y dolor. Charlie había sido su hijo más sabio y brillante en siglos. El hecho de que él fuera más un erudito que un guerrero había sido la única razón por la que no lo había seleccionado para una determinada búsqueda. Solo había aceptado unirse a Luke en esa maldita búsqueda porque sabía que Luke necesitaba a alguien con sabiduría y astucia para que lo ayudara en la búsqueda. Ahora, en lugar de prepararse para verlo obtener sus amos, ella se había estado preparando para enterrarlo. Ella iba a asegurarse de que su hijo tuviera la justicia que merecía. De alguna manera, Atena pudo calmarse con una furia fría mientras sacaba un pergamino y comenzaba a leerlo. Es mi hallazgo que Hermes ha demostrado negligencia criminal al seleccionar una búsqueda para su desafío en este ciclo y al elegir un campeón para completar la búsqueda. Los resultados son los siguientes. Al seleccionar una misión, Hermes rompió dos de las reglas principales asociadas con el edicto del Consejo con respecto a la selección de misiones. La primera regla que se rompió fue la regla de asociación. Hermes no ha tenido ninguna conexión con el Jardín de las Hespérides desde la era heroica o por una solicitud significativa de ayuda de los mestizos que intentan completar una misión asociada con el jardín. La segunda regla que se rompió fue seleccionar una de las misiones proscritas como su búsqueda para el año. Hera le dirigió a Hermes una mirada bajo cero para reforzar el punto de Atena. Como parte del acuerdo de tener misiones anuales, cada uno de los olímpicos pudo reclamar una búsqueda fuera de los límites por una razón u otra. Hera había puesto la búsqueda de las manzanas doradas en la lista de proscritos porque estaba cansada de que los mestizos intentaran robar una manzana de su árbol. Atenea continuó leyendo sus hallazgos para poder obtener su libra de carne de Hermes. Al elegir un campeón, Hermes demostró negligencia en los siguientes puntos.
En términos de habilidades físicas, el medio sangre Luke Castellan apenas califica para misiones de alto riesgo. Si bien es el primero en términos de condición física entre sus hermanos, es tercero en el rango entre los campistas que se quedan en la cabaña 11 y 15º en el rango entre los campistas que excluyen a los cazadores. Sus dones de herencia de medio sangre son buenos, pero no excepcionales entre sus hermanos en las últimas décadas. Actualmente tiene 15 hermanos vivos, 2 que están en el campamento, que están significativamente mejor que él en sus habilidades de robo, lo cual es primordial para una misión como la que le asignaron. La única habilidad en la que Castellan ha demostrado una ventaja significativa sobre sus hermanos y otros mestizos en general es la esgrima. Una habilidad vital para estar seguro, pero no es particularmente notable para su misión asignada. Demostró mal juicio al insistir en que su grupo continuara la búsqueda después de que Patricia Rose fuera gravemente herida fuera de Albuquerque, usando la mayor parte de sus suministros médicos para obtener su teléfono móvil. La condición debilitada de Patricia y la falta de suministros médicos fueron los factores decisivos en los conflictos que llevaron a la desaparición de los compañeros de Castellan. Todos los dioses y diosas que giraron su mirada para mirar a Hermes, que estaba encogido. Hera luego dijo como cuestión de procedimiento: ¿tiene algo que decir a la luz de estos cargos, Hermes? Hermes sabiamente mantuvo la boca cerrada, ya que Hera había cambiado drásticamente la investigación y los procedimientos judiciales de Olympus. Hera eliminó más toros de los viejos procedimientos de los que incluso Atenas sabía que habían existido. Se prohibieron los largos y elocuentes discursos que solían sacar tantas deidades, aburriendo al consejo. Solo se podían presentar los hechos, y los hechos pintaban un cuadro muy malo para Hermes. Hubo un minuto de pausa mientras todos esperaban a que alguien hablara en defensa de Hermes. Finalmente, Hera rompió el silencio al decir: el edicto es bastante claro sobre sus castigos acordados. Hermes perderá la mitad de sus reservas de favores por romper la regla de asociación. Las misiones se suspenden por 6 años, y Hermes debe ser excluido de seleccionando una búsqueda o campeón para los próximos 12 ciclos, cuando las misiones anuales se reanuden para seleccionar una búsqueda proscrita. Este consejo ahora debe pasar a determinar qué acción se debe hacer a Luke Castellan por su desempeño en la búsqueda. Afrodita hizo un puchero y dijo: ¿realmente tenemos que hacer algo? No recuerdo ninguna regla que diga que los mestizos deben o incluso que pueden ser castigados por no hacer una búsqueda. Además, las heridas que sufrió el pobre Luke lo dejarán asustado de tal manera que indudablemente estropeará su buena apariencia en lugar de mejorarlos. Eso debe ser un castigo suficiente. Demeter se volvió hacia Atenea y le dirigió a la diosa una mirada inquisitiva. Atena frunció el ceño por un segundo al recordar que no había una ley que permitiera a los dioses castigar a los semidioses que fallaron en las misiones. De hecho, había una ley que lo impedía. Tendría que ser creativa para ganar incluso parte de su venganza contra el chico. Nadie causó la muerte de sus hijos y se salió con la suya. Una sonrisa casi sedienta de sangre apareció en el rostro de Atena mientras descubría una forma de atacar al menos parcialmente a Luke. Afrodita es correcta, de hecho hay una ley que protege a los mestizos de la acción retributiva debido a que un dios está molesto porque no se completó una búsqueda. Sin embargo, esa ley solo brinda protección a un mestizo que falla una misión. No les da protección general para cualquier fechoría que realizaron en la búsqueda. Poseidón rápidamente interrumpió: ¿justicia o tu venganza por un hijo muerto, Atena? La retrospectiva es 20-20, como dicen los mortales. Una decisión que se ve bien para un novato durante el fragor de la batalla a menudo no es la mejor opción que se pueda tomar, pero es lo mejor que pueden hacer en ese momento. Casi de inmediato, Atena respondió: Castellan no era un novato en la lucha contra monstruos. Ningún niño mestizo que haya sobrevivido solo durante varios años contra monstruos puede reclamar ese título. Esto fue negligencia intencional por parte de un luchador experimentado y el niño debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Suficiente. Hera llamó en voz alta para llamar la atención de todas las deidades. Estos procedimientos no deben estar empantanados con debates filosóficos. El hecho es que 2 semidioses bajo el mando de Luke Castellan murieron durante su búsqueda. Ahora votaremos si necesita o no ser castigado por esto. Si debe ser castigado, debemos entonces decidir cuál será su castigo. Que comience la votación ahora. El resto del verano pasó más rápido de lo que Naruto esperaba y antes de darse cuenta, estaba celebrando el último día de la sesión de verano con el tradicional banquete.
Para sorpresa y gran fortuna de Naruto, Era había arreglado que su visita semanal fuera durante el banquete para que pudieran cenar juntos. Casi se podría imaginar que Naruto y los lugares intercambiados con Apolo debido a lo brillante que era su sonrisa al cenar con su madre. Alrededor del cuello de Naruto estaba su collar con una sola cuenta. En la cuenta había la imagen de una niña disparando un arco. Naruto presionó y logró que los otros campistas aceptaran que tener una diosa que se uniera al campamento como maestra de tiro con arco fue el evento más trascendental durante la sesión de verano. Era al menos mejor que hacer que la cuenta conmemorara la desastrosa búsqueda de verano. La búsqueda de Luke se había convertido en un tema tabú en Camel Flood cuando Artemis y Dioniso habían regresado de la sesión del consejo hace poco más de un mes. Informaron a los campistas que las misiones anuales se suspenderían hasta nuevo aviso. Chris Rodríguez fue ascendido silenciosamente a concejal de la cabaña 11 y el entrenador temporal de esgrima que había estado completando durante la búsqueda recibió el puesto de forma permanente. La mayoría del Consejo Olímpico consideró que sacar a Luke de los puestos de autoridad en CAM era la mejor manera de manejar su incapacidad para ser un líder. Era le sonrió a Naruto orgulloso de lo bien que le había ido en su primer verano en el campamento. Parte de ella deseaba que él hubiera elegido convertirse en un campista durante todo el año. Sin embargo, ella podía respetar que él regresara a Alaska para poder estar con sus amigos mortales. También le daría una mayor oportunidad de entrenar sus habilidades de shinobi. El entrenamiento nocturno una vez por semana mantenía las habilidades de Naruto y las mejoraba lentamente, pero no le daba la ventaja que Era sabía que necesitaría algún día. Ella le había enviado un sueño a Tsunade para pedirle permiso a Naruto para enseñar las artes shinobi a los campistas. Sin el permiso de Tsunade, Era sabía que Naruto se negaría a enseñar a cualquier medio sangre, incluso si ella y todos los olímpicos le ordenaran que lo hiciera. Esa lealtad llenó el corazón de la diosa con orgullo ya que un hombre debe cumplir su palabra. Naruto terminó la reflexión de Era sosteniendo un plato cerca de ella y diciendo, «Madre Baklava». Era parpadeó sorprendida antes de tomar alegremente algunas piezas para el desierto. Una vez que Era tuvo su desierto, Naruto colocó algunas piezas en su plato y devolvió el plato con el baklava restante a la mesa del desierto. Tan pronto como Naruto regresó a la mesa, atacó su desierto con todo el entusiasmo que permitían los modales en la mesa. Baklava se había convertido rápidamente en su desierto favorito desde que llegó a la Tierra. Quirón pronto anunció que las canciones de la fogata comenzarían en unos minutos después de que todos tuvieran la oportunidad de lavarse las manos. Era le sonrió a Naruto y dijo, «Lamentablemente es hora de que me vaya de nuevo Naruto. Te amo». Casi de inmediato, Naruto abrazó a Era y respondió, «Yo también te amo Mana. No puedo esperar a verte de nuevo la próxima semana». Era besó a Naruto en la frente y luego desapareció en una nube de hojas. Algunos de los campistas le enviaron miradas celosas a Naruto para que nuevamente pasara tiempo con su madre. Claro que Era se había convertido rápidamente en una de las diosas más populares en el campamento desde que a menudo se unía a los juegos de